El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amigos, preciosa Iglesia del Cordero, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado cristianos de un solo evangelio. Vamos a orar. Amado Rey, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu bendición, por tu protección diaria que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo. Y por ese anhelo que colocas en nuestro corazón de escudriñar las Escrituras para adquirir por medio de ellas la sabiduría que como iglesia, como cuerpo universal de Cristo, tanto necesitamos. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. En el tema anterior, tuvimos la oportunidad de ver al apóstol Pablo y de desarrollar la reconvención que él le hace a la iglesia de los Corintios en 2 de Corintios 11, versículo 3 y 4, donde la palabra de Dios dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy quiero que conozcamos cuál es el otro evangelio y por qué tú y yo somos cristianos de un solo evangelio. Para eso vamos a estar utilizando muchos textos bíblicos. Por tanto, yo te ruego que si tienes tu Biblia a mano o los quieres leer conmigo en la pantalla, tengamos un poco de paciencia, porque todos estos textos nos van a ilustrar y a completar y a revelar la verdad que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta hora. Vamos a abrir el libro de Gálatas en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 lo que dice la palabra de Dios. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero del 6 en adelante dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y termina el verso 10 diciendo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El libro de los Gálatas, amados, tiene la particularidad de revelarnos que Cristo es absolutamente contrario
a los sistemas religiosos y a la observancia de la ley, a las prácticas de la ley. Este libro fue escrito a los Gálatas para que pudieran entender el evangelio predicado por el apóstol Pablo, que es el evangelio de la gracia, que no vino a él por hombre ni de hombre, sino por revelación del Padre. El verso 1 y el 2 de Gálatas dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y dice: y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Y aquí es importante, amados, entonces que notemos que no era una sola congregación la que había en Galacia, sino varias. Habla en plural de las iglesias de Galacia, porque Galacia era como un departamento de Colombia al compararlo, solo que era un departamento del Imperio Romano. Y todas estas iglesias habían sido edificadas sobre el fundamento del Evangelio de la gracia. En el versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Cristo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo le dice a estas iglesias que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y el presente siglo malo era en ese tiempo el siglo religioso de la religión judía, que predominaba entonces en aquel tiempo por todas partes. ¿Y cómo me atrevo a decir que era la religión judía? Porque Gálatas capítulo 6, versículo 14 y 15 dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, noten bien, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De lo cual también hablamos en los temas anteriores. El orden de Dios para la nueva creación. Resulta, amados, que en aquel entonces la circuncisión era una de las doctrinas más poderosas del judaísmo. Y Pablo en el texto nos está diciendo que esa doctrina no vale nada, porque lo que vale es una nueva creación en Cristo Jesús. Uno ve constantemente en Facebook cantidad de hermanos hablando de la ley y una cantidad de cosas, que hay que observarla, que hay que guardarla, que el sábado, que muchas cosas. Y uno se pregunta, ¿por qué si hay que guardar la ley de Moisés, no todos entonces estamos también circuncidados del prepucio de nuestro pene, como ordena la ley de Moisés? Por supuesto que es una buena pregunta. Pablo dice que Cristo se dio por nosotros, amados, para rescatarnos de la religión judía, que proliferó en lo que Pablo denomina en su tiempo el presente siglo malo. Ser librados del judaísmo para ti y para mí significa ser sacados de la custodia de la ley. Gálatas 3:23 dice el apóstol: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley, amados, en aquel entonces, era el redil en que estaban encerrados los judíos. Y en Juan capítulo 10, el Espíritu Santo
revela esa poderosa verdad. Quiero invitarles para que lo leamos porque es sumamente importante. Juan 10, del 1 al 4, dice: de cierto os digo. Para los estudiosos de la Biblia, esto se llama la ley de la doble mención. Y dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? Del redil, dice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El Señor vino a rescatarnos del redil de la ley. Y eso fue hecho conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre de manera perfecta. Cristo murió para rescatarnos del judaísmo y por ende de todos los demás ismos que han venido apareciendo sobre la tierra, tales como catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, judaísmo y tantas cosas que hoy proliferan sobre la tierra, de las cuales Cristo nos ha rescatado por completo. Nosotros somos cristianos. Y en Juan 10 leemos que Cristo, como el buen pastor, entró en el redil de la ley y la cumplió. Ese fue el propósito. Dice Mateo capítulo 3, versículo 15 lo siguiente. Cuando iba a ser bautizado por Juan, dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Es por esto, amados, que después de la cruz, Romanos capítulo 10, el versículo 4, entonces también dice lo siguiente: 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo vino para sacar a sus ovejas del redil de la ley de Moisés y del judaísmo, a fin de juntarlas todas, judíos y gentiles, todas esas ovejas, judíos y gentiles, en un solo rebaño, no en un redil, sino en un rebaño que es la iglesia del Señor. Juan 10:16 dice, profetizando lo que haría contigo y conmigo como ciudadanos no nacidos en Jerusalén ni judíos, sino gentiles. En el 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto sí que es importante. El redil es la religión judaica, es el evangelio judaizante, y el rebaño es la iglesia del Señor, en donde se predica la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único evangelio que nosotros debemos guardar y predicar. En el libro de los Hechos 20:28 hace un llamado especial el apóstol al decir, versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por sobreveedores. Conocemos también que son 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lo que el Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo es para qué nos colocó. Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La mayoría de los santos
hoy están en algún tipo de redil religioso y denominacional. Todas las denominaciones de la tierra son rediles, en donde el orden divino de Dios, ya lo vimos en los temas anteriores, ha sido pisoteado e ignorado, en donde los 5 ministerios brillan por su ausencia. Y solamente es importante que tú y yo entendamos que la iglesia del Señor no es entonces un redil, sino un rebaño. Cristo nos sacó del redil para hacernos su rebaño, su iglesia preciosa y maravillosa. Así que nuestra tarea hoy como ministros, amados pastores, que escuchan este tema, y hermanos amados, es rescatar a las ovejas, sacándolas del redil del sistema denominacional, religioso, que basa generalmente su doctrina en el evangelio de la ley y de las obras, en las cuales las prédicas de muchos de esos ministros, que veremos más adelante, es una mezcla de ley y una mezcla de gracia, y una cosa que realmente no se entiende, lo cual no es conforme a la perfecta voluntad de Dios para su rebaño, para su iglesia. Cada vez que un hermano se convierte al Señor, y lo vimos en otro tema anterior, se debe convertir al Señor, no a una organización, no a una denominación, porque al hacerlo se introduce en un redil religioso, en un sistema de órdenes de hombres y de mandamientos y de enseñanzas completamente diferentes a la predicación del evangelio de la gracia con toda su riqueza y esplendor que nos ha sido encomendado. Pablo quería eso, rescatar a la iglesia de Galacia y la de Corinto del judaísmo de la ley para volverla a la gracia con su evangelio. Definamos sencillamente la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el Dios revelado a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es contraria a la ley de Moisés. Así lo dice el Evangelio de San Juan, que yo lo he citado en muchas ocasiones porque es sumamente importante tenerlo claro. Dice San Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este texto hay un pero. La ley del antiguo pacto y del Antiguo Testamento fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han sido dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos con sorpresa ahí en el libro de los Gálatas como el apóstol Pablo dice en el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio diferente? Era la observancia de los ritos de la ley conforme al judaísmo. La ley del judaísmo era y es hoy en día el otro evangelio. Un sistema religioso que jamás puede librar al pecador del cautiverio de la ley y de la culpabilidad, y que ha transformado la fe en la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario por obras de las cuales muchas veces los hombres se glorían. La ley, amados, era un yugo pesado, y este era el supuesto evangelio que los judaizantes de la época de Pablo predicaban. Y a ellos el apóstol Pablo en Gálatas 2 versículo 4 los llama falsos hermanos. Dice: y esto a pesar de los falsos hermanos
introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ese ha sido un problema a través de toda la historia de la iglesia. Los judaizantes de la ley entraron en las iglesias de Galacia para perturbar el reposo, la paz que en esas iglesias habían, el descanso en Cristo que tenían los hermanos en aquellos lugares, para distorsionar el evangelio de Cristo, que obviamente es el evangelio de la gracia, que como dice Hechos capítulo 20 versículo 24, expresado en las palabras del apóstol Pablo, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pastor, líder, apóstol, sea el ministerio que tú tengas, tú has sido llamado a dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, a predicar gracia, no ley. Has sido llamado a darle libertad a los hijos de Dios y no cautiverio, bajo ordenanzas y mandamientos de hombres que coartan la vida espiritual de los hermanos. Esos falsos judaizantes de la ley querían que la iglesia de los Gálatas volvieran a la ley de Moisés. Pero el evangelio de Pablo, y el que tú y yo debemos escuchar y predicar, dice en Gálatas 1, 11 y 12 lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amados, el evangelio de la gracia viene a tu vida y a mi vida por revelación, no por información. Este evangelio está fuera de cualquier religión, llámese judía, católica, evangélica, pentecostal, unitaria, como le quieran poner tantos nombres que le han puesto a las denominaciones. Y tiene que quedarnos claro también hoy que el evangelio de la gracia no es el evangelio histórico de los 4 evangelios escritos antes de la cruz de Cristo, en donde, como vimos en el tema anterior, conocemos a Jesús en la carne, pero ya no lo conocemos así. Hoy lo conocemos en el Espíritu, pues con su muerte y su resurrección demostró ser Dios, y hoy es Espíritu vivificante. Los 4 evangelios fueron narrados bajo un conocimiento de la ley y teniendo a Jesús de Nazaret viviendo bajo la ley. Ese es el evangelio de Jesús en los días de su carne. Pero el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, es la predicación de los días de su resurrección. Es la predicación de lo que tú y yo somos en Él, después de su sacrificio maravilloso y de la obra perfecta que Él consumó con su muerte y con su resurrección. El evangelio de la gracia es el evangelio del cuerpo de Cristo, que hoy es su iglesia. Eso es lo que deberían estar haciendo en este momento todos los predicadores en cada escuela dominical, en cada reunión de sus congregaciones. Porque, amado pastor y hermano, eso es lo único que Dios nos ha llamado a predicar. Y déjame decirte que este evangelio es tan rico que es eterno, y es muy difícil
que uno pase toda su vida enseñándolo, pues jamás se termina. Precisamente por eso, porque es eterno. Hoy en día cualquier ministro sube al púlpito y coge un versículo, un salmo, cualquier cosa de estas, y de eso traza su sermón, acompañado de historietas y de amenazas y de condenación por medio de las obras de la ley. Pero ese no es el evangelio que tú y yo hemos sido llamados a predicar. Dice Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1, que ya vimos también en un tema anterior, lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esos misterios de Dios están aquí escondidos en el evangelio de la gracia, y eso es lo que hemos sido llamados a descubrir y a compartir con el cuerpo de Cristo. El verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel no solo en su vida personal, sino fiel a lo que está escrito. Porque es que este evangelio no es por hombres, ni capricho de hombres, sino que sale directamente de la palabra de Dios y de todo lo que en ella está escrito acerca de la obra redentora de Cristo y de su resurrección y de todas las bendiciones que hoy tú y yo tenemos en él. Los servidores del evangelio de la gracia no podemos predicar un evangelio diferente. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 15 y 16, lo siguiente. Léelo conmigo. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Y el verso 16: pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol Pablo, nótelo bien, dice aquí: todos los que somos perfectos. Voy a hablar después de estos temas, después de hablar del otro espíritu, de lo que tú y yo somos en Cristo de una manera profunda y radical. Lo cierto es que tú y yo somos perfectos, es decir, mentalmente maduros en el conocimiento de Dios. Y como maduros en ese conocimiento, debemos entonces seguir una misma regla y sentir juntos una misma cosa. Y llegar juntos a la unidad de la fe. Hoy la iglesia está partida en miles de sectas y cada uno predica lo que le conviene, lo que cree y lo que le parece, menos el evangelio de la gracia, que es lo único que puede juntarnos en una sola fe y estar convencidos y plenos de que lo que Cristo hizo por nosotros en su consumado es, a la hora de la expresión de su muerte, es completo y perfecto para ti y para mí. Aquí en Gálatas de nuevo el versículo 1:7 dice, hablando de ese evangelio, dice que ellos siguieron un evangelio diferente, pero dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué situación tan tremenda, hermano. Hay algunos que lo pervierten, que lo cambian, que lo perturban, que le agregan la ley y muchas cosas. Y usted sabe que esos son los predicadores legalistas y los predicadores llenos de rudimentos, de los cuales también les hablaré en el futuro, pues tú y yo también hemos sido llamados para entrar en la perfección a dejar los rudimentos. En el versículo 8 Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Observe que Pablo usa el plural nosotros aplicándose a sí mismo. Si él llegase a predicar un evangelio diferente, la sentencia del anatema, es decir, de ser maldito. Y amados, todo el que se coloca bajo las obras de la ley está bajo maldición, que veremos en otro tema. Pablo menciona que aún un ángel del cielo, que estamos seguramente convencidos que todavía menos cambiaría el mensaje divino, mucho menos Pablo, mucho menos yo voy a cambiarlo, yo no puedo. ¿Por qué Pablo habla de anatemas? Porque es un maldito, amados, el que trate de cambiar un evangelio de revelación, no de información, un evangelio de vida, como es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le anunció a la provincia de Galacia la gracia. Y él que anunció y predicó la gracia y fundamentó esas iglesias en la gracia, dicta una sentencia de maldición sobre aquellos que perturben o anuncien otro evangelio diferente del evangelio de la gracia. Pablo repitió ahí en ese texto 2 veces la palabra anatema. ¿Por qué? Porque él era celoso, un guardián celoso de la pureza de la gracia, de la pureza del evangelio del nuevo pacto. Y queda claramente establecido que si alguno, como los judaizantes de la ley, están hoy predicando diferente evangelio al evangelio de la gracia, sean anatemas, es decir, sean malditos. ¡Qué tremenda responsabilidad, amados! Pablo no buscaba la aprobación de los hombres, y créame, mis amados, que cuando llegué a esta parte de este estudio, lloré. Porque sé la responsabilidad que tengo, porque sé que muchas de las cosas que yo comparto, muchos ministros no las comparten y ni les interesan. Pero en el versículo 10 el apóstol Pablo remata esta verdad diciendo: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Frente al evangelio de la gracia, hay entonces que tomar, amados hermanos, una poderosa decisión, una seria decisión. O agradamos a los hombres, o agradamos a Dios. Y aquí uno se pregunta, ¿qué es agradar a los hombres? Y es, amados hermanos, lo que muchos pastores que aún yo conozco están haciendo hoy. Buscando el favor de los hombres. Buscando su apoyo, su consentimiento, su satisfacción. Buscando su dinero para financiar sus viajes y sus cosas que quieren hacer, para seguir predicando un evangelio diferente. Buscando adquirir posición delante de ellos. O podríamos decirlo, buscando la aprobación de los demás. Tú y yo no estamos llamados a agradar a los hombres. Tú y yo no estamos llamados a servirle a los hombres. Y a esos hombres de la ley. Y a esos falsos predicadores, a esos falsos apóstoles que se han puesto ellos mismos.
Muchos se declaran profetas, se declaran evangelistas, se declaran pastores y maestros, pero no han sido puestos por Dios, porque si hubieran sido puestos por Dios, su única preocupación sería escudriñar la Escritura para descubrir la riqueza del Evangelio de la gracia y predicarla a los santos. Pablo dejó a los hombres, y yo también los dejo, para convertirme en siervo de Cristo. Entonces podríamos decir que hay siervos de los hombres y hay siervos de Cristo. Los siervos de los hombres acomodan el mensaje de forma que convenga a los deseos de los hombres, y esa jamás es la actitud de un verdadero siervo de Cristo. Como siervo de Cristo, Pablo solo predicó el Evangelio de la gracia sin ninguna mezcla de ley. Tal y como tú y yo, amado, debemos hacerlo. Dice Gálatas 1, 13 y 14 lo siguiente: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, note bien, amados, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que cuando Pablo, amados, estaba en el otro evangelio que es el judaísmo, tenían una conducta intachable y una manera recta de proceder según la ley. Pero entonces era perseguidor de la iglesia de Dios debido al celo de las tradiciones de sus padres. Notemos lo que Pablo dice de sí mismo en Hechos 23, versículo 6. Hechos 23, versículo 6, dice Pablo: entonces Pablo, notando que una parte, estamos hablando de su defensa ante el concilio, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no, eran dos doctrinas completamente opuestas. Pero Pablo dice aquí que él era fariseo, hijo de fariseo. O sea, celoso de las tradiciones de sus padres, como dice Gálatas 1, el verso 14. Las tradiciones de las sectas de los fariseos se componían de la ley y de los ritos de la ley. Los ritos, sacramentos y rudimentos que vamos a mirar en otro tema y que forman la liturgia del otro evangelio. Pablo en Filipenses capítulo 3, para terminar este tema maravilloso y que vale la pena, hermanos, que tú repases en tu Biblia, del capítulo 4, Filipenses 3, versículo 4 al 8. Dice, hablando de él mismo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. La Biblia dice que maldito el varón que confía en el varón y pone carne por su brazo. Sin embargo dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tú eres un ministro, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Ganancia deshonesta? ¿Agradarle a los hermanos? ¿Hacer de las reuniones cristianas un show y un espectáculo para la carne? Dice Pablo que en esa tradición de los judíos, él tenía confianza en la carne. ¿En qué confiaba Pablo? En que fue circuncidado número 1 al 8º día, que era del linaje de Israel número 2, que era de la tribu de Benjamín número 3, 4 era hebreo de hebreos, 5 guardador de la ley y de los fariseos, 6 celoso perseguidor de la iglesia y 7 irreprensible guardador de la ley. Pero esas 7 cosas que Pablo tenía, ahora en Cristo las tiene por basura. Pues él desea ser hallado en Cristo, no teniendo confianza en esas cosas, ni en su propia justicia, sino en la fe de Cristo. Por eso es que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. En el otro evangelio se tiene confianza en el ayuno, en la vigilia, en el vino, en el pan, en el aceite, en la imposición de manos, en las largas oraciones y en una cantidad de cosas y de ministraciones, en cultos de sanidad y milagros, en cultos de liberación de demonios y una cantidad de cosas, hermanos, y de pactos con dinero, que usted lo sabe muy bien, en donde se ponen los hermanos a negociar la bendición de Dios a cambio de plata. Como si pudiera el ministro decir: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Como si pudiera el ministro decir: a Dios hay que pagarle el milagro. La restauración de los hijos. Conozco un pastor que saca una caneca y la coloca frente al púlpito e invita a los santos a depositar su dinero por los hijos, para que los hijos no se pierdan, para que los hijos se salven. Y esos ritos y todas esas cosas forman parte del evangelio diferente. Ninguno de esos ritos puede producir ni justicia, ni santidad, ni hacerme crecer en la fe de Cristo. Si tú eres un pastor que vives buscando a los hombres para que te financien, entonces tú eres anatema. Porque, amado hermano, yo dependo enteramente de Dios. Hoy los pastores amenazan con el diezmo y maldicen a los hermanos porque no traen el diezmo al alfolí, y el diezmo es de la ley, no es de la gracia. En gracia, un cristiano que ama lo que hace su pastor, lo que hace el ministro que lo guía a la verdad, es ofrendar con cariño, con libertad, cuando puede, cuando tiene. Y no lo hace por fuerza, ni porque le toca, sino que lo hace con amor. Y a cambio recibe gozo y paz en su corazón. Yo tengo un trabajo secular y vivo de ese trabajo. A mi edad, voy para 70 años. Pero no quiero ser gravoso a ninguno de los hermanos. Hay hermanos que me aman y pasan por mi negocio y me bendicen, pero sin que yo les pida nada. Así como Pablo hizo. Prefirió ser fabricante de tiendas antes que vivir del dinero de los hermanos y ahorcarlos para sacarles la plata para su propio beneficio. Cuando Pablo subió a Jerusalén para hablar con Pedro, Juan y Santiago, que eran los apóstoles del otro evangelio, vean lo que dice Gálatas capítulo 2, el versículo 6, amados hermanos. Gálatas 2, versículo 6, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, Pedro, Jacobo, muchos de los otros grandes apóstoles,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo estuvo en privado 15 días con estos apóstoles. Pero cuando los falsos hermanos trataron de reducirlos a esclavitud, como a Tito, por ejemplo, que lo obligaron a circuncidarse, el versículo 5 dice: a los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos. No te sometas a hombres que no prediquen el evangelio de la gracia. Dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué evangelio estás escuchando? Ustedes saben, amados, que el otro evangelio es el de nuestras obras. El nuestro, el verdadero evangelio, es el evangelio de la gracia y de la fe. Romanos 11:6 claramente lo establece y lo dice, y con esto termino, mis amados. 11:6, hay mucho por decir todavía, pero dice: y si por gracia, ya no es por obras. Yo no puedo con ayunos, vigilias, reprensiones y súplicas y oraciones extrañas y guerra espiritual contra espíritus invisibles hacer perfecto lo que ya Cristo hizo perfecto con su muerte en la cruz del Calvario. Dice, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Yo creo lo que soy y lo que tengo por la fe en mi Señor Jesucristo y por lo que me revelan las Escrituras día a día, pues mi vida está dedicada a escudriñarlas. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Tú y yo somos salvos por la fe. Y tú y yo estamos llamados a escuchar el evangelio de la gracia y a predicarlo. ¿Qué te predican en tu comunidad? ¿Qué te predican en tu asamblea? ¿Qué escuchas en tu reunión? ¿Gracia o ley? ¿Bendición o maldición? ¿Libertad o atadura? Por ahí alguien publicó en Facebook y proclamó 8 días de ayuno por el perdón de los pecados. Amado, mis pecados ya fueron perdonados completos por Cristo con su muerte en la cruz. Yo soy un hombre perdonado, soy un hombre redimido, soy un hombre libre. Y de eso hablaremos en los temas posteriores. En el próximo tema les hablaré del otro espíritu. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Todo esto me emociona en gran manera. Todo esto me alienta, Señor, a seguir adelante. No estoy aquí, Padre, para agradar a los hombres. Estoy para obedecerte a ti y para permitir que tú, a través de mí, hables a tu iglesia y enseñes por medio del Espíritu Santo el verdadero evangelio por el cual Pablo sufrió tanto hasta el martirio. Oro para que los que escuchan estas enseñanzas puedan de una u otra manera llegar a entenderlas y llegar a vivirlas y a experimentarlas, pues es una delicia ser cristianos de un solo evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz. Amén, amén y amén. Amados, muchísimas gracias por su atención. Y en el próximo tema hablaremos de un espíritu diferente. Que el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.